Ellas están donde se pelean los derechos, donde se conquistan avances y se exige respeto para nuestras profesiones. Hoy, en el Día del Trabajo, hablamos con el pasado y el presente de SATSE, con las mujeres sindicalistas que alzan la voz por todas nosotras, que nos cuentan cómo la unión y la lucha han cambiado la historia de la enfermería y la fisioterapia. El primer papel que tiene el sindicato es ser voz ante la empresa, ante la administración. Quien no tiene voz y no puede con su voz defender y reivindicar qué hace, qué quiere y qué necesita, pues no existe. Defiendo mi profesión, pero sin ningún paraguas. El ser sindicato totalmente profesional y el ser un sindicato apolítico. Ser un espacio de confianza donde las personas se sientan que las escuchamos, que las entendemos y que tenemos sus mismas preocupaciones. Ayudar continuamente a nuestras compañeras y nuestros compañeros en todo lo que nos viene a la sección sindical. Hay veces que lo conseguimos y hay veces que no, pero desde luego no por afán y no porque no se ponen los recursos para ello. Tenemos que recordar que si hoy tenemos derechos es gracias a que alguien ha estado luchando. Los permisos y licencias que existen en los centros de trabajo ha sido gracias a una presión y una lucha sindical. Si los sindicatos no existieran, seguiríamos sin cobrar los fines de semana, seguiríamos sin cobrar noches. Existe el diálogo social y si no estamos, evidentemente no se nos ve. Para la administración es mucho mejor tener un sindicalismo débil y que la gente no crea en él. Les interesa tener a los trabajadores totalmente divididos. No tienes a nadie que nos aglutine, va a ser mucho más difícil que pueda reclamar cualquier tipo de derecho laboral. Somos indispensables para que la administración no haga las cosas unilateralmente, que sepa que estamos ahí presionando y que lo que queremos es lo mejor para los trabajadores. Lo fácil para la administración es siempre decir no. Y para convencer a la administración de que ha de cambiar es que haya alguien diciéndoselo. Cualquier pequeño avance que ha conseguido la profesión ha costado muchísimos años. Las enfermeras nos tenían un poco abandonadas. El hecho de ser una profesión mayoritariamente femenina sí nos ha limitado mucho en los avances profesionales. Y las consecuencias las seguimos pagando en reivindicaciones que nosotros estamos haciendo y que estamos viendo que no terminan de despegar. No es fácil acceder a cargos intermedios, a puestos directivos. Ya no solo por ser una profesión eminentemente femenina, sino por ser una profesión de cuidado. Es una pena que cuidar y los cuidados se haya vinculado a las tareas reproductivas y no a las tareas productivas. Se ha dado menos valor a cuidar que a otras profesiones. No se le ha dado nunca importancia y a día de hoy seguimos pagando las consecuencias de ese concepto. Los hombres eran los médicos, las mujeres éramos las enfermeras. Nosotros en Segovia tuvimos que llevar al juzgado para que se cumpliera la Ley General de Sanidad y las enfermeras dejaran de ser las secretarias de los médicos para tener su propia profesión y desarrollar sus competencias en su consulta. No se ha dejado que se vea o que salga a la luz la parte más profesional, la parte más cualificada de la profesión. Hay mucha formación, mucho estudio, mucho conocimiento científico y que es en eso en lo que trabajamos. Estoy bastante harta de la vocación enfermera. Nuestra profesión no se basa exclusivamente en la vocación. La idea de que nuestra profesión sea considerada como una vocación y no como un trabajo, como si eso justificara la precariedad de nuestra profesión. El cuidado no es el segundo acto y que no lo hace el segundo sexo, como decía Simone de Beauvoir, que éramos las mujeres, ¿no? Ahí SATSE, cuando entró, hizo un trabajo muy profundo y muy bueno y empezamos a tener visibilidad, poder negociar cosas específicas para enfermería. Un complemento de destino, un complemento específico. El paso del nivel 13 al nivel 21. Cuando empezamos a reivindicar el mundo de la salud laboral, nos miraban como la vaca al tren. ¿Estas qué están diciendo, no? El poder tener una consulta enfermera en atención primaria, el poder tener consultas enfermeras en atención especializada ha sido una lucha. La carrera profesional fue gracias a este sindicato. 95-96 empezamos a recorrernos España hablando de carrera profesional. Para nosotros Bolonia fue un punto importante. Cuando pasamos a ser grado, eso vino de Europa. La prescripción enfermera costó que la propia profesión a veces lo quisiese llevar a cabo, ¿no? Ha sido lucha con la administración para convencerles, lucha para que pusieran medidas y luego, tus compañeras convencerlas de que eso era lo mejor. Era muy difícil a veces incluso conseguir que las propias enfermeras exigiesen mejorar su situación, porque era una época en la que la mujer no tenía prácticamente voz. Llevaba muy poco tiempo cuando fui al primer congreso y me impactaron dos cosas. La cantidad de personas que habían
allí trabajando por la profesión y otra, y yo dije, todos los hombres de la profesión están en el SATSE. Esa es una de las dudas existenciales que nos hacíamos todas como un sindicato mayoritariamente mujeres. Los que estaban en puestos de responsabilidad eran hombres. La realidad no era la que teníamos. Con todo mi aprecio a todos los que pelearon en aquellas épocas tan duras donde el sindicato tenía que hacerse ver todo el rato, que no era fácil, por supuesto, y que pelearon como locos bien. Pero siempre echaba de menos más mujeres, siempre. En el comité ejecutivo de SATSE éramos, yo creo que 3, y a nivel internacional durante mucho tiempo fui la única mujer. Porque nosotras mismas teníamos otras responsabilidades familiares, de crianza, entonces eso es lo que nos ha limitado, no por osadía, sino por imposibilidad de ver cómo lo podíamos hacer. El ámbito sindical y el trabajo sindical es duro, arduo y además implica mucho tiempo. Era lo que influía sobre todo en que menos mujeres se involucrasen en esta vida sindical y si lo hacían era más a nivel de delegada en los centros, pero no tanto en la estructura orgánica o en los cargos orgánicos. La situación hoy es diferente, es más coherente con lo que son las proporciones de la profesión. Creo que ahí hemos hecho un papel importante, todas las mujeres que hemos estado en este mundo sindical. Las mujeres que entraron en el sindicato en los inicios eran las más peleonas y son las que nos han dejado también un legado para continuar. Hemos trabajado por la posición de las mujeres y el feminismo cuando en España de feminismo hablaba muy poca gente. La pluralidad, las formas de ver, las formas de mirar, las gafas con las que mirábamos poco a poco iban cambiando de color. Yo he estado 45 años trabajando, he visto cómo ha ido evolucionando poco a poco. Nuestras reivindicaciones frente a nuestra propia profesión, porque primero nos lo teníamos que creer individualmente para luego pedir que esto es mío y quiero hacerlo. Hemos ido cambiando mucho en conceptos, en nomenclaturas y realmente en la forma de ejercer nuestra profesión. De ser ATS a ser graduados universitarios, tener la posibilidad de hacer el doctorado. La mirada que teníamos atrás era que nuestra voz fuera escuchada. Yo creo que eso lo hemos conseguido y hemos pasado a ese paso más. Pedimos que haya unas condiciones laborales dignas, que haya unas ratios seguras, que los contratos no sean precarios. Una clasificación profesional justa y que además esa reclasificación tenga su componente retributivo, aunque sea teniéndolo que hacer progresivamente. Que se trabaje para reconocer la penosidad del trabajo de las enfermeras y podamos hablar de una jubilación voluntaria anticipada. La conciliación tanto familiar como laboral. Hay que destapar todavía muchas ollas y hay que conseguir que el que está enfrente entienda que no es ningún gasto, sino una inversión. Cada vez somos más conscientes de los derechos laborales y luchamos más por ellos. El que nosotros podamos hacer esa representación, en nuestro caso que somos un sindicato profesional, solo nos lo otorga esa capacidad los votos que tengamos en las elecciones sindicales. Podemos estar en las juntas de personal de los centros, estaremos en la mesa sectorial de sanidad y en función de esa representatividad estamos también en el ámbito de negociación del Ministerio de Sanidad. Cada vez que una delegada, delegado, representante de este sindicato se sienta en una mesa, en un parlamento, cada vez que abre la boca, la abre por y para sus compañeras y compañeros y para su profesión. Yo creo que los derechos no hay que darlos por sentados, hay que defenderlos, hay que comprometerse con no perderlos, porque cuando uno se relaja, de pronto echa la vista atrás y dice, si antes teníamos o antes hacíamos... Si no te crees que te tiene que afectar el día 1, lo llevas crudo. El 1 de mayo es nuestro día porque somos trabajadores, somos currelas. Es el día en el que podemos salir a reivindicar, a presentar la foto de una profesión que está unida frente a quienes quieren impedir nuestro avance laboral y nuestro avance profesional. Todos estos logros que se han ido consiguiendo no los consigue un sindicato por manifestarse los delegados sindicales en la puerta de un centro. La dignidad laboral no se regala, la tenemos que pelear juntos y juntas. Estamos dispuestas a apostar por seguir mejorando las profesiones enfermera y fisioterapeuta. Creo que esta profesión unida sería imparable. Tenemos la suerte de que tenemos un sindicato que lucha única y exclusivamente por nosotras. Estamos en el mismo barco, nuestra historia es la suya, venimos del mismo sitio y vamos hacia los mismos sitios que les interesan a ellas y a ellos. La presión se hace
desde el global, desde el conjunto, desde toda una profesión que realmente se levanta, se moviliza, pero tenemos que ser todos y todas, tenemos que ir unidas, tenemos que ir a una.